por todo lo que somos, por todo lo que tú nos enseñas. Bendito Señor, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes en el día de hoy, que podamos aprender de este libro, Señor, que podamos impregnarnos de tu palabra y que seamos todos bendecidos a través de ella. Gracias, Señor, por el profesor que tienes para hoy día. Gracias, Señor, por todos los profesores que han pasado por este estudio y bendícelos, Señor, sígueles enseñando para que sigan enseñando y síguenos enseñando a nosotros, Señor, y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, Adasa. Vamos a comenzar entonces con el libro de Gálatas. Como les comentaba, el libro de Gálatas es el último libro de este estudio, que en realidad no tenía un orden definido como... No había ninguna intencionalidad en el orden de los libros, más bien fue un orden azaroso, ¿ya? Entonces, no es... Gálatas es el final de este estudio simplemente porque lo iba a dar yo y no quería ser yo el primero en enseñar. Vamos entonces con los objetivos de esta sesión, de la sesión del día de hoy, y tenemos cinco objetivos. El primero es revisar los antecedentes bibliográficos de la carta de Pablo a los Gálatas, como siempre. En segundo lugar, vamos a revisar el contexto histórico de producción. Luego vamos a revisar la estructura de la carta y señalar la temática principal abordada en cada capítulo. Esto no sé si lo vamos a ver como completo. Lo vamos a pasar y va a estar en el PPT que les voy a compartir a todos, pero sí va a estar al menos mencionado en la sesión de hoy día. En cuarto lugar, vamos a introducir el trabajo de interpretación. Ahí escogí solo una pregunta del IBR. Y finalmente vamos a establecer las tareas, ahí dice para la próxima sesión, pero en realidad las tareas finales del curso. Partir diciendo que los antecedentes bibliográficos, como bien dice la diapositiva, son muy similares a los antecedentes bibliográficos que ya hemos revisado en las cartas anteriores. Principalmente porque en realidad este estudio estuvo enfocado principalmente en las cartas paulinas. Tuvimos ahí entre medio a Santiago, quien por razones evidentes no es una carta paulina, pero todas las demás sí fueron cartas escritas por Pablo, y por lo tanto forman parte del género epistolar, porque estamos hablando de una carta. El autor es el apóstol Pablo, y como nos enseñaba Daniela cuando estuvo enseñándonos, hay evidencia interna que respalda el hecho de que Pablo es el autor de esta carta. El mismo Gálatas 1.1 o Gálatas 5.2 o el 6.11 nos indica que efectivamente es Pablo que con su puño y letra, dice en uno de los versículos, está escribiendo esta carta. El destinatario, de manera evidente, es las iglesias de la provincia de Galicia, y el origen se cree que esto fue en Antioquía de Siria. Ahora, respecto de la fecha de publicación, aquí hay un debate respecto de en qué fecha en particular fue escrita esta carta. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que es la primera carta escrita por Pablo, otros dicen que es la segunda. Y respecto de la fecha también hay algunas dudas porque no se sabe a ciencia cierta si fue escrita antes o después del Concilio de Jerusalén, y eso está relatado en Hechos 15, y por lo tanto está cerca del año 50 después de Cristo. Ahora, ¿por qué se debate si efectivamente fue escrita antes o después del Concilio de Jerusalén? Principalmente porque uno de los grandes problemas que tenía la iglesia, o la primera iglesia establecida por los apóstoles y por Jesús, es que había un debate respecto de qué tan judío debían ser la gente que formaba parte de la iglesia. Entonces, en ese qué tan judío, y digo qué tan judío más bien de manera coloquial, se refiere principalmente a qué cosas de la ley, de la Torá o del Tanakh, eran necesarios seguir para demostrar que tú eras realmente un seguidor de Cristo y realmente un seguidor del Dios de los cristianos. Y una de esas temáticas fue precisamente la comida
y la circuncisión, que fueron dos temas importantes del Concilio de Jerusalén y que está relatado en Hechos 15 y que finalmente bien podemos darnos cuenta que ni el abstenerse de comidas ni la circuncisión fueron establecidos como norma para los creyentes. Respecto a los antecedentes históricos de esta carta, nos vamos a concentrar en tres puntos súper importantes y súper específicos. La primera de ellas es que vamos a revisar quiénes eran los gálatas a nivel de etnia. Vamos a revisar quiénes eran los judíos, o más que qué eran los judíos, qué pensaban los judíos de esa época y cómo el saber cómo eran ellos nos ayuda a interpretar de mejor manera esta carta y nos ayuda también a entender ciertas motivaciones de algunos movimientos judaicos o más mesiánicos judaicos, judaizantes de nuestra época actual. Y por último vamos a revisar algunos datos de evidencia interna que están en el mismo Gálatas y también en Hechos, para ver algunos antecedentes historiográficos que nos ayudan a entender de mejor manera la carta de los Gálatas. Yo sé que es un objetivo bastante ambicioso para el tiempo que tenemos, pero vamos a ir tratando de avanzar rápido y con los detalles en los momentos que en realidad son más importantes. Como les comentaba, el primer punto que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver exclusivamente con la etnia de los gálatas. Como bien dice la diapositiva, Galacia era una región de Asia Menor y que estaba habitada por los gálatas y que era un pueblo céltico que había emigrado de esta región de Galia, de la Francia moderna, en el tercer siglo antes de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante hacer mención a que era un pueblo céltico? Nosotros hoy por hoy quizás gálatas o los celtas quizás no nos dicen mucho, pero sí tal vez nos suena un poco más el concepto de druida. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero es importante por todo el misticismo que está relacionado con los celtas y que se volvieron una influencia súper poderosa en las regiones de Oriente Medio principalmente, y que tiene influencia hasta el día de hoy, a pesar de que el pueblo celta nunca fue considerado una raza en particular, sino que más bien era considerado una especie de tribu nómade que se movía y que influenciaba a la gente a su alrededor. Es importante señalar que los romanos conquistaron a los gálatas en el 189 a.C., pero le permitieron tener cierta independencia hasta el 25 a.C. En el momento fue cuando Galacia se convirtió en una provincia romana, incorporando algunas regiones no habitadas por los pueblos gálatas. Galacia en general, o en particular, se llegó a describir como una provincia romana por completo, a pesar de no estar habitada principalmente por gálatas étnicos, ni tampoco por solo gálatas. Es algo como lo que nosotros podemos revisar hoy por hoy con el pueblo palestino y con el pueblo de Jerusalén hoy por hoy, que si bien es cierto, hay gente de la nacionalidad y con algunos ancestros que forman parte de la nación palestina y de la nación de Israel. Finalmente, si nosotros hilamos bien profundo, no hay ninguno de ellos que sea puro y que no esté con una cierta mezcla genética en su vida. Ahora, ¿por qué es interesante hacer esta diferencia respecto de qué tanta influencia tuvo el pueblo romano sobre Galacia? Y en realidad, Roma se caracterizaba precisamente por conquistar a pueblos y generar espacios comunes en donde había una influencia cruzada. Y esto después nos vamos a dar cuenta que sucede aún mucho más con el cristianismo como religión oficial, porque Roma como imperio, una de sus tácticas era precisamente permitir a sus súbditos mantener ciertos ritos y ciertos rituales que formaban parte de su cotidianidad, pero
dándoles nombres nuevos o asignando o fusionando algunos, algunas celebraciones. Esto, por supuesto, con el afán de que el pueblo en realidad no se rebelara contra Roma, y que finalmente causó la caída del Imperio Romano años posteriores o siglos posteriores. Y que era finalmente que no podían mantener una unidad completa debido a la gran masa multiforme que significaba el pueblo romano. Ahora, la religión de los celtas es también un antecedente importante que debemos tener en consideración al momento de hacer el análisis y la lectura de la Carta de los Gálatas, porque de acuerdo a diferentes fuentes, la religión de los celtas estaba a cargo de los druidas, que eran una especie de sacerdotes y que se encargaban de la adoración a sus dioses, que eran elementos de la naturaleza, tales como la montaña o el agua o los bosques, como dice la diapositiva. Y es interesante el cómo cuando son conquistados por Roma, sucede exactamente lo mismo que le ocurre a los griegos, y que es que toman todo su panteón romano y lo fusionan con el panteón de los demás dioses, generando este sincretismo propio de la cultura romana, en donde la única diferencia entre los dioses era el nombre. Y ahí había algunos detalles respecto de qué tanto podían abordar o el dios de qué cosa era, pero cuando Roma, a través del gobierno de Julio César, conquista a los celtas, aparecen dioses como por ejemplo el dios del trueno, el dios de la guerra, que son propios de la cultura grecolatina. Ahora, como bien dice la diapositiva, es interesante también analizar cómo la cultura celta ha influenciado a nuestra cultura hoy por hoy. Porque a pesar de que es sabido y es más bien de cultura general, que la influencia celta quedó principalmente a niveles de Irlanda, y ahí tenemos, no sé, a San Patricio y todas estas festividades. También hay celebraciones en Chile, o hay algunas palabras que se usan en Chile que sean de origen celta, como por ejemplo la celebración de Halloween, que a pesar de no tener nada en común con la celebración del Halloween o la celebración a los muertos que tenía el grupo celta, está, y que finalmente no es el mismo rito, sí tiene sus orígenes desde esos puntos de vista, o palabras como cerveza, camisa o camino son provenientes del léxico celta. Respecto de los judíos, necesitamos hacer la diferencia entre tres conceptos. El primero es definir qué es lo que entendemos por ley, y aquí aparecen los primeros dos conceptos. El primero es la Torá y el segundo es el Tanakh, y luego hay un tercer elemento que es el Talmud. Ahora, como bien dice la diapositiva, Torá, que significa instrucción, en términos simples es la ley escrita que está en el Pentateuco. Ahí nos encontramos con alrededor de 613 mandamientos explícitos, en donde Dios, mediante Moisés, entrega algunos mandamientos y algunas ordenanzas de cómo vivir en comunidad y en comunión con Él y en comunión entre ellos mismos. Cabe destacar que los primeros 10 mandamientos no son los únicos mandamientos que aparecen, y que tampoco aparecen como una serie de como una lista de ordenanzas a cumplir, sino que en realidad está desarrollado a lo largo de toda la historia del Pentateuco, en donde recordemos que parte con Adán y Eva y termina con la visión de la tierra prometida, y con Moisés muriendo y entregándole el poder a Josué, que iba a ser su sucesor, y con un discurso que aborda el final del Pentateuco y el principio del libro de Josué, en donde les hace ver finalmente que toda la ley está ya puesta, está dispuesta, y que todos tienen la capacidad de obedecerla, y que finalmente va a ser el pueblo el que decida a quién va a servir. Si va a servir a Dios o va a servir a los dioses de los pueblos alrededor. Esto es súper interesante, porque parte de esto
se mantiene en la Carta de los Gálatas, y parte de esto también se mantiene a la interpretación de lo que nosotros vivimos o de cómo nosotros vivimos el cristianismo. Como les decía, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, y son idénticos a la Torá, a todas las religiones que tienen al Antiguo Testamento como el documento oficial de religión, digamos. Y luego de eso viene el segundo concepto, que es Tanakh, y el Tanakh es simplemente un acrónimo que considera la Torá, que son estos 5 primeros libros, luego viene el Nevi'im, que son los profetas, y el Ketuvim, que son los escritos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los profetas y los escritos, entre el Nevi'im y el Ketuvim, respecto de nuestra Biblia contemporánea? La principal diferencia radica en el orden de los libros, porque el Tanakh, que es esta fusión entre Torá, Nevi'im y Ketuvim, los agrupa primero de manera histórica y luego hace algunas aproximaciones respecto de escritos adicionales. Y con escritos adicionales me refiero a salmos, proverbios y algunas otras historias. Ahora, el tercer elemento importante a recordar o a reconocer de la cultura judía que estaba inmersa en este tiempo de Pablo hablándole a los Gálatas es el Talmud, y que básicamente es un texto escrito que recoge todas las discusiones rabínicas sobre las leyes, sobre las tradiciones, sobre las costumbres, sobre las leyendas y sobre otras historias que se contaban alrededor de el pueblo de Israel, y que de alguna u otra manera simplificaban, y esto viene entre comillas, simplificaban la ley o permitían que la ley no fuese quebrantada. Entonces, ¿cómo entendemos la intención del Talmud? Es considerar que la Torá es una especie de muro que te divide del pecado y que te mantiene seguro dentro de la presencia de Dios, digámoslo de esta manera. Y una vez que tú cruzas este muro que es la Torá, tú estarías en pecado. Entonces, ¿cuál es la intención de los rabinos? La intención era que tú ni siquiera te acerques a este muro para evitar pecar, sino que en realidad ellos formaban una especie de muro previo al muro que hacía que tú no estuvieses cerca del pecado, porque no estabas cerca de quebrantar la ley. Esa era la intención del Talmud originalmente. Ahora, esto significó evidentemente una carga adicional al pueblo, y cuando Jesús decía que él, o cuando se interpreta en realidad que Jesús venía a quebrar la ley o a cumplir la ley, se refería exclusivamente a la Torá y no a la ley rabínica. Por eso es que algunos milagros de Jesús eran tan controversiales a nivel del pueblo judío, porque él, por ejemplo, sanó en sábado. Y esto, de acuerdo al Talmud, era un pecado, cuando en realidad, de acuerdo a la ley, esto no era un pecado. Ahora, otro elemento a considerar que es sumamente importante al momento de revisar el libro de Gálatas es que el pueblo de Israel, hasta Salomón, estaba compuesto por un solo gran pueblo, que era el pueblo de Israel. Después del rey Salomón, esta gran nación se divide en 2 partes. En el sur quedaron 2 tribus, que son las tribus de Benjamín y de Judá, y en el norte quedaron las otras 10 tribus de Israel. Ahora, ¿qué pasó? Ambas tribus pecaron, ambas tribus no siguieron lo que Dios les estaba pidiendo a su pueblo en ese entonces, y en el año 722 a.C., la tribu del norte fue deportada a Siria. Y bueno, ellos peleaban a partir de una maldición o de una promesa que Dios había hecho a partir del rey David y de sus descendientes, y de la obediencia y la desobediencia de los reyes que siguieron. Esto es súper interesante de revisar, y si tuviésemos tiempo nos iríamos muy bien lo profundo de todo esto.
Pero lo importante de tener en cuenta es que ambas tribus o ambos reinos fueron deportados. Primero fue deportado el reino del norte en el 722, como ya les decía, y después en el 286 la tribu del sur fue deportada a Babilonia. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque después de 70 años de cautividad, solo la tribu del sur regresó a el lugar. Y a ellos se les denominó judíos, porque venían de la tribu de Judá. Sin embargo, las promesas de Dios no son solo para la tribu de Judá. Hay algunas algunas promesas que son exclusivas para este pueblo, hay algunas ordenanzas y mandamientos exclusivas para este pueblo, pero respecto de, por ejemplo, la salvación de Israel, no era una promesa exclusiva para la tribu de Benjamín y de Judá, que eran los judíos, sino que en realidad era una promesa para las 12 tribus de Israel. Y, como les contaba, después de 70 años de cautiverio, la tribu del sur regresa al lugar físico en donde estaba ubicado Israel, claro, Israel. Sin embargo, la tribu del norte fue dispersada por todas las naciones del mundo. La Biblia hace una alusión súper linda que fueron dispersos por los 4 puntos de la tierra, o los 4 puntos cardinales de la tierra, haciendo alusión a que nunca más se iba a encontrar a quienes pertenecían a estas tribus hasta el final de los tiempos, que era en donde Jesús iba a regresar e iba a llamar a las ovejas perdidas. A la tribu del norte se le conocía como las ovejas perdidas de Israel, porque jamás regresaron. Este evento se le conoce como la diáspora. Y hay algunas interpretaciones, como bien dice al final de esta diapositiva, que hace referencia a que cuando Jesús hacía referencia a las ovejas perdidas, hablaba exclusivamente de este pueblo del reino de las tribus del norte que se habían perdido. Y que todas estas discusiones respecto de quién eran los gentiles, bueno, ellos decían que los gentiles eran exclusivamente aquellos que estaban perdidos de la tribu del norte. No iban más allá de eso. El problema de esto era que efectivamente la tribu del norte estaba tan dispersa que era súper difícil saber quién pertenecía o no pertenecía al pueblo de Israel. Y de hecho se han hecho esto es más contemporáneo, se han hecho algunos estudios respecto de hacia dónde probablemente se fueron. Hay algunos estudios genéticos también que muestran que efectivamente gran parte de la tribu se fue a ciertos lugares específicos del planeta y que de ahí empezaron a dispersarse aún más, y nos encontramos con algunos apellidos en particular que se fueron a España y que de España fueron poblando Latinoamérica, y varias cosas más que dan pie a que movimientos contemporáneos mesiánicos, judaizantes, hagan alusión a que los cristianos en realidad somos el pueblo perdido, y que todos en alguna u otra medida tenemos sangre del pueblo de Israel. Ahora, si tenemos sangre o no tenemos sangre del pueblo de Israel es una discusión que creo yo no tiene mucho sentido, porque en realidad esto es solo una de las tantas interpretaciones de quiénes podrían haber sido el pueblo gentil. Ahora, nosotros, desde nuestra perspectiva, consideramos que no solo los gentiles eran este pueblo judío del norte que estaba perdido, sino que también son todas aquellas naciones que, por las cuales se le habló a Abraham y se le habló de esta promesa multicultural, y que después se vuelve a repetir en Apocalipsis, que finalmente el pueblo de Dios es un pueblo al que pertenece gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, y que no es exclusivo del pueblo de Israel. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Principalmente porque cuando nosotros entramos a este tema de las 12 tribus y de las 10 tribus perdidas del norte, muchas veces nos
encasillamos con respecto de quiénes son realmente estos gentiles y cuál es la importancia del pueblo gentil, entendiendo desde esta perspectiva de las 10 naciones de Israel. Porque si fuese exclusivamente esta salvación para estos gentiles mirados desde este punto de vista, la lógica nos dice que deben volver a hacer lo mismo que hacía el pueblo de Israel completo. Y eso no se ajusta a lo que nosotros entendemos de la Biblia y de lo que Gálatas mismo nos dice respecto de las obras y con respecto de la ley. El considerar a un pueblo o a un grupo de personas que forman parte de un pueblo específico, sí o sí da pie a que estas personas deban adquirir ciertas condiciones y deban realizar ciertos ritos y ciertas acciones y tener ciertas actitudes de este pueblo en particular. Y este no es el caso. Nosotros, o al menos yo personalmente, no creo que eso sea parte de lo que Dios tiene para las naciones. El siguiente punto tiene que ver con la evidencia interna que yo les comentaba. Y aquí hay un cuadro que nos muestra cada uno de los eventos de la vida de Pablo y que forman parte importante de la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el análisis del texto de Gálatas, nos damos cuenta de que, y si además tenemos en consideración que o es la primera o segunda carta, Pablo tiene ciertas respuestas o escribe ciertas cosas que nos dan a entender que estaban ocurriendo cosas a su alrededor y que por causa de esas cosas a su alrededor, él envía esta carta y aclara ciertas cosas. Una de las primeras cosas que él aclara y que defiende es su apostolado y el cómo él efectivamente es un apóstol de Cristo y de cómo él tiene la autoridad para hablar en nombre de Cristo. Y él, en esta defensa de su propia conversión, porque recordemos además que Pablo era un perseguidor de la iglesia, no solo un perseguidor, sino que era un asesino de cristianos, él necesita defender, en realidad no es que necesite defenderlo, pero él lo hace en amor a los gálatas que estaban siendo influenciados por aquellos que decían que en realidad Pablo no era parte del grupo de apóstoles. Entre los eventos que aquí están destacados, nos damos cuenta que Pablo mismo reconoce en Gálatas al principio, en el capítulo 1, entre los versículos 13 y 14, que Pablo efectivamente era un perseguidor de la iglesia. Y esto está respaldado también por Hechos 8 y Hechos 9. Esto se cree que fue aproximadamente en el año 33. Después de Cristo, todas estas fechas, por supuesto. Luego de eso, viene el camino de Pablo hacia Damasco, y que está relatado en Gálatas 15 y la primera parte del versículo 16, y que luego se respalda también en el libro de Hechos. A continuación viene un evento que no está narrado en el libro de Hechos, pero sí está relatado en el libro de Gálatas, y es que Pablo, cuando va a Damasco por primera vez, él se va a Arabia, y él se queda en Arabia, me parece mucho que son 12 años, y está 12 años en una especie de discipulado o de entrenamiento o de estudio de la palabra para entender qué era lo que Dios quería de él en particular, pero que cuando nosotros leemos Hechos nos da la impresión de que Pablo, una vez que se convierte y queda ciego y recupera la vista, da la impresión de que inmediatamente después de eso viene un complot y él comienza a evangelizar. Y la verdad de las cosas es que pasa bastante tiempo entre que Pablo tiene un encuentro con Jesús y él comienza a hacer algunas intervenciones en la iglesia y a visitar a ciertas personas, y recién, varios años después, viene su primer viaje misionero.
si nos damos cuenta, en las fechas que están aquí calendarizadas, en el 33 Pablo se convierte y recién en el 50 tiene su primer viaje evangelístico. Antes de eso es solo preparación. Después, de acuerdo a Hechos 9, 26, bueno, ya hablé del complot en Damasco, en donde hay algunas personas que tienen miedo respecto de Pablo y de sus verdaderas intenciones respecto de su conversión, no creen en su conversión, y luego tenemos a Bernabé que lo toma y lo lleva frente a Pedro y Santiago. Luego él regresa a Sicilia, después se toma un tiempo en Judea para brindar un poco de ayuda, y como les comentaba recién, en el año 50 realiza su primer viaje misionero, y también está el concilio de Jerusalén que ocurre también en el año 50. Ahora, yo les comentaba que debido a la estructura de la Carta de Gálatas, nos damos cuenta, o podemos interpretar más bien, o deducir, que estaban ocurriendo algunas acusaciones frente al apostolado de Pablo, y habían algunas acusaciones directas al apóstol. Yo enumeré aquí 6 de las acusaciones que estaba recibiendo, y que cada una de ellas tiene respuesta en la Carta de Gálatas. La primera acusación es que Pablo fue corregido por los demás apóstoles por estar enseñando, perdón, por estar enseñando un evangelio distorsionado. Ahora, no sabemos a qué se refiere tan explícitamente con respecto de la distorsión de la que hablaban, pero sí Pablo es explícito en la carta de Gálatas respecto de cuál es el verdadero evangelio, y por deducción nosotros podemos entender cuál era la distorsión que al parecer Pablo estaba enseñando y que no era tal. El segundo ataque o la segunda acusación es que el apostolado de Pablo era falso y que no tenía ninguna autoridad. Pablo ahí también él es muy efusivo en responder en la carta de Gálatas respecto de su autoridad y respecto de su apostolado, que en realidad no era un apostolado de hombres, sino que era un apostolado divino, que él había sido designado por Dios directamente. La tercera acusación que le hacen a Pablo es que él buscaba agradar a los hombres al bajar el estatus requerido por la ley, en el sentido de que habían algunos judaizantes en la iglesia que decían que el estatus de un cristiano convertido debía ser este, y que las enseñanzas de Pablo lo que hacían eran bajar el nivel para supuestamente acercar a las personas a Dios, pero en este supuesto acercamiento en realidad la gente se perdía. Eso tiene ribetes muy contemporáneos respecto de el bajar el estatus de lo que supuestamente debería hacer o no hacer un cristiano. Ojo con eso. La cuarta acusación es que los demás apóstoles no aprueban el mensaje de Pablo, y en particular Pedro. De hecho, hay un enfrentamiento, bien digo, entre Pablo y Pedro después en una de sus cartas, él hace mención a que Pablo dice cosas muy difíciles de entender y que él no entiende. Pero a pesar de no entenderlas, él confía en Dios y sabe que Pablo es un enviado de Dios para predicar a los gentiles. Ahora, aquí está esta discusión de cuáles eran esos gentiles a los que Pablo supuestamente debía enseñarles, si eran estas tribus perdidas del norte o efectivamente eran todas las naciones de la tierra. La siguiente acusación es que a Pablo en realidad no le interesa la iglesia de los Gálatas, porque si le interesara en realidad, él estaría en medio de ellos. Ahí Pablo también hace una alusión y una defensa de los motivos por el cual él no está, y comunica también sus intenciones. Una sexta acusación es que lo que predica Pablo conduce a un estilo de vida inmoral y sin ética en la vida de los creyentes, y esto está relacionado directamente con la acusación de la número 3, que tenía que ver con el estatus requerido por la ley. Pero acá
va un paso más allá y tiene que ver con este estilo de vida inmoral y sin ética al que acusan a Pablo de estar predicando. Eso es con respecto de el contexto histórico de la carta de Pablo. Como bien les comentaba, hay tres elementos importantes a considerar. El primero tenía que ver con la etnia de los Gálatas. El segundo tenía que ver con las concepciones judías respecto de varios elementos. Tratamos de abarcar varias cosas, pero es un tema súper extenso. Y en tercer lugar, toda la evidencia interna que nos habla de las respuestas que entrega Pablo respecto de la defensa de muchos temas en particular. Primero de su apostolado, segundo de su evangelio, y lo tercero tiene que ver principalmente con lo que entiende por gracia. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Súper bien. Respecto de la estructura de la carta de los Gálatas, yo hice una separación de los temas más importantes, o más que de los temas más importantes, de cómo podemos agrupar la estructura o la carta de los Gálatas. En primer lugar está el saludo, como siempre. Luego viene esta defensa de Pablo hacia él mismo y la predicación que él realiza, y esto abarca casi 2 capítulos enteros. De hecho, abarca el capítulo 2 completo y gran parte del capítulo 1. El capítulo 3 está enfocado principalmente a lo que entendemos por la fe y la ley. ¿Qué significa vivir por fe? ¿Qué significa vivir por ley? Ahí hay un análisis interesante de Agar y de todo el contexto hebraico que tiene la gente que lo está escuchando, y de cómo Pablo utiliza el mismo conocimiento de aquellos que lo están juzgando para darles a entender que ellos no están entendiendo nada. No sé si me hago entender yo. Él lo que hace es decirles a los judíos: ustedes conocen esto, esta es la historia que ustedes conocen, y esta historia está enfocada para entender este otro elemento que es sumamente importante y que nos da a entender también cuál es la estructura que tiene el Pentateuco o la Torá respecto de cómo se muestran las leyes. Porque, como bien les decía, no es que el Pentateuco sea una lista de normas, sino que en realidad tenemos varias historias ocurriendo y que cada una de esas historias nos entregan algunos principios, y hay algunos errores garrafales que comete la humanidad y que hacen que Dios actúe de cierta manera, y junto con actuar, Él entrega algunas leyes en particular que la gente debe cumplir. Ahora, luego de este gran hito de la fe y la ley, encontramos este concepto de filiación divina que tiene que ver con cómo somos reconocidos como hijos. Ahí está este ejemplo de Ismael y de Israel, y de cómo podemos entender la diferencia entre un hijo y un esclavo. Luego, a partir de la mitad del capítulo 4 en adelante, un poquito más allá de la mitad en realidad, y de gran parte del capítulo 5, tiene que ver con lo que vamos a entender por libertad espiritual. El ser libres. ¿Qué significa realmente ser libres? El capítulo 5, a partir del versículo 25 en adelante, y hacia un poquito más allá de la mitad del capítulo 6, nos habla de qué significa ser guiados por el Espíritu, cuáles son todas las implicancias, y qué es lo que significa ser guiados por la carne, que es el opuesto del Espíritu. Y finalmente tenemos 2 o 3 versículos en realidad de la despedida de Pablo. Algunos versículos claves por capítulo. Según mi apreciación personal, el versículo 7 del capítulo 1 es uno de los más importantes del capítulo 1 de Gálatas, y que dice: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo.
¿Por qué creo que es importante? Porque toda la carta de Gálatas tiene este enfoque, tiene esta visión, este objetivo de aclarar ciertas cosas que tienen que ver con el predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué significa predicar a Jesús? ¿Y qué cosa no significa predicar a Jesús? En el capítulo 2, aparte dos versículos. El primero, el versículo 4, que dice: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Y el segundo versículo, que yo considero como un versículo clave, es el 16, y que dice: al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. ¿Por qué creo que estos dos versículos de este capítulo son los más importantes? Principalmente porque necesitamos entender hoy por hoy qué significa ser realmente libres en Cristo. Y también tenemos que tener súper en cuenta que el favor de Dios sobre nosotros no depende de mi nivel de espiritualidad. No es que si yo necesito de Dios para algo, debo cumplir ciertos requisitos como por ejemplo orar, ayunar o tener ciertas disciplinas espirituales, sino que en realidad el hacer disciplinas espirituales son por causa del favor de Dios, no al revés. No es que yo voy a ganar el favor de Dios por todo lo que yo hago, sino que en realidad es que como yo tengo el favor de Dios, hago lo que hago. Y esta concepción a todos nos pasa que se nos distorsiona a veces. Y esa a veces ocurre principalmente cuando las cosas no están bien a nuestro alrededor o cuando derechamente nosotros nos tiramos al pecado, porque creo yo que ninguno de nosotros se cae en pecado, sino que en realidad nos tiramos como chancho al barro. Del capítulo 3, aquí me extendí un poco más y hay 4 versículos, creo yo, importantes. El primero es entre el 5 al 6, y que hace referencia a que creer implica acción en favor de lo que dices. O sea, todo lo que tú crees respecto de Dios debe influenciar sí o sí tu actuar. Porque si tú dices creer en Dios, pero toda tu conducta demuestra lo contrario, entonces tal vez estás creyendo en un Dios que no es el Dios de los cristianos, o tal vez estás aprendiendo y ejerciendo algunas acciones que en realidad pertenecen a tu naturaleza pecaminosa más que a tu intención de adorar a Dios o de creer en Dios. Y esto tiene que ver principalmente con la intención del corazón. Yo les comentaba, no sé si fue un jueves o fue otro día, respecto de un ejemplo en donde yo durante la universidad no bebía alcohol, era completamente abstemio durante toda la universidad, pero en realidad la motivación de mi corazón era no seguir los pasos de mi papá, que tenía un problema o que tuvo un problema de alcoholismo, y que eso había hecho en mi corazón, había generado en mi corazón el engaño y la ofensa de decir: no, es que yo no voy a beber porque no quiero ser como mi papá. Entonces, tal vez la acción se podía considerar como una buena acción, pero como estaba motivada por un mal deseo, en realidad la acción era mala. Ahora, el segundo versículo clave es el versículo 11 del capítulo 3, y que es el mismo versículo que está en Habacuc 2:4, y que tiene que ver con que el justo por la fe vivirá. También el versículo 24-25 del capítulo 3, que dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La ley entonces no es el fin, sino que en realidad es el medio. Otro versículo que me encanta, el 28, que dice: ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
Puse más capítulo 4, 2 versículos. El primero, el versículo 16, que dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y el versículo 21, que dice: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Y ese a mí me pasa algo con la carta de Gálatas, y que tiene que ver con que me imagino a Pablo escribiéndola y retando a todo el mundo con una intensidad súper potente, porque yo creo que si no es la primera o la segunda carta que él escribe, entonces está con toda la emoción de como arreglemos esto, hagámoslo todo bien, dejen de hacer estupideces y concentrémonos en las cosas que necesitamos concentrarnos. ¿Y en qué debemos concentrarnos? En esto que estaba justo en el versículo anterior, en que en nuestro corazón, en nuestro ser, habita el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, y por lo tanto, como habita en nosotros, la ley ya cumplió con lo que debía cumplir, y que era mostrarnos a Cristo. Por lo tanto, más que guiarnos por la ley, a pesar de que la ley no ha sido derogada, porque si fuese derogada, sería moralmente correcto no honrar a padre y madre, que forma parte de la ley, sino que en realidad la intención de la ley era mostrarnos cuán pecador somos y hasta qué punto nosotros debiésemos ser capaces de ir avanzando. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió la ley, y por lo tanto, si en nosotros está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, o el Espíritu Santo, que en realidad es lo mismo, nosotros debiésemos ser capaces de cumplir con la ley. Ahora, ¿somos capaces realmente de cumplir con la ley? Ahora, no, ninguno de nosotros. Pero en el momento en el que seamos transformados, en el momento en el que veamos a Jesús a cara descubierta, y que, según las palabras de la Biblia, nos veamos a nosotros mismos como fuimos vistos, en ese momento sí vamos a ser capaces de cumplir la ley. Nuestro yo espiritual, que hoy está sentado junto a Cristo en lugares celestiales, como dice la Biblia, ese ser que soy yo y en el cual me estoy convirtiendo, siento que estoy enredando todo esto, perdón, ese ser que soy yo, ese es capaz de cumplir la ley. Yo, que estoy convirtiéndome en ese que yo ya soy, pero que todavía no soy, estoy ya pero todavía no, es incapaz de hacerlo. Versículo 5, capítulo 5. No sé si es necesario volver a repetir esa idea, tal vez quedó un poco enredada, antes de pasar al capítulo 5. ¿Sí? Estás hablando como Pablo, Alex. Ok, lo aclaro entonces. Pero se entendió, se entendió. La Biblia dice que nosotros ahora estamos sentados en lugares celestiales. Pero, por ejemplo, yo, Alex Oliva, estoy en este momento aquí sentado en esta silla en Alerce, y al mismo tiempo estoy en lugares celestiales. Ese que está en lugares celestiales soy yo, hoy. Pero yo, que estoy aquí en la tierra, todavía no soy ese. Y mi proceso de santificación, al igual que el de ustedes, consiste en que yo me estoy transformando en ese que Dios ya ve en mí. Por lo tanto, ese que ya es real, que Dios ve y que está en los lugares celestiales, ese ya cumple con la ley. Él puede cumplir con la ley. Ese mismo soy yo, pero yo hoy en este terreno, en esta como dimensión, soy incapaz de cumplir la ley. Entonces, yo hoy me estoy transformando en alguien que yo ya soy. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por todos mis pecados, pero yo sigo pecando. Entonces, esta doble naturaleza que tenía Cristo, la tenemos hoy nosotros también. Ahora sí creo que se entendió mejor la idea. Capítulo 5. Aquí también escogí 4 versículos claves. El primero: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes
y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Este versículo es precioso y me pasa que inconscientemente siempre, aunque no quiera, siempre vuelvo al yugo de la esclavitud. A que digo, por ejemplo, pucha, hoy día no oré tanto como oré la semana pasada. O ya no estoy leyendo mi Biblia tanto como lo leía hace tiempo atrás. Es como, yo leo la Biblia, ¿por qué? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es la intención de mi corazón al decir este tipo de cosas? Porque cuando yo considero que mis prácticas espirituales son para acercarme a Dios, es porque no estoy entendiendo mucho y estoy siendo esclavo de las prácticas espirituales, cuando en realidad debe generarse la lógica al revés, que porque yo estoy cerca de Dios, leo la Biblia y lo comprendo más. Ahora, yo sé que esto desde la teoría suena súper sencillo, pero que desde la práctica, desde la vivencia personal, muchos de nosotros nos sentimos alejados de Dios muchas veces y esa idea nos, no sé si nos controla, pero sí nos afecta emocionalmente. El segundo versículo del capítulo 5 que escogí es que en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Da lo mismo si yo voy a la viña o no voy a la viña. Da lo mismo si yo voy a refugio o no voy a refugio. Da lo mismo si yo voy a la pentecostal de Pichipeyuco o a la metodista de no sé dónde. O a la bautista o a no sé cuál. Da lo mismo si yo oro en la noche o oro en la mañana o oro a mediodía o oro 5 minutos o oro 3 horas. Porque en realidad mi actuar debiese estar motivado por mi fe en Cristo, por el amor que yo tengo por Cristo. Versículo 13 y 14. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Ese versículo es más largo, pero esta es la esencia. El que tú seas libre o que yo sea libre en Cristo no es una justificación para dar rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas y nuestras pasiones carnales. Entendiendo carnales por la definición bíblica, no solo a lujuria. A lujuria sexual, porque en realidad hay muchos tipos de lujuria. Versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Capítulo 6. Y en esta versión que escogí me encanta porque hay algunas personas que asumen que hay algunas cosas que no están en la Biblia solo porque en una versión en particular no está. Y esta versión dice, cada uno cosecha lo que siembra. Y el siguiente, el versículo 15, para nada cuesta estar o no estar circuncidados. Perdón, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Vamos a avanzar con el avance del trabajo de interpretación. Como les comentaba, solo escogí un versículo para trabajar el libro de Gálatas, y que es una de las preguntas del libro, o sea, una de las preguntas del IBR, y que es, ¿cuál es el propósito de la ley y cuál no es el propósito de la ley? ¿Ya? Entonces vamos a dividirnos en grupos pequeños, vamos a detener la grabación para efectos prácticos. Y Pauli, hay un mensaje tuyo. Vámonos de ahora. Cuéntame. Dale, no puedes hablar, solo el chat. Entonces, dale, gracias Pauli por el aviso. No fui yo por si acaso, porque si era yo podría hablar, pero bueno. Ya, ahora se van los grupos. Ahí está.
5 minutos tenemos. ¿Me escucha, Ferito? Ahí sí se va. Súper. Entonces ya hicimos las preguntas de interpretación, ya dimos la respuesta con eso finaliza el curso de estudio bíblico inductivo del día martes. Nos queda solo la clase del día jueves, en donde trabajamos solo el IBR, que se los voy a enviar ahora por correo electrónico. Y les doy un par de noticias. La primera es que todos los IBR pendientes, incluido el del libro de Gálatas, los voy a recibir hasta el 30 de junio. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen IBR pendiente, pueden enviarlo hasta el 30 de junio. Los códigos de colores, como les dije el día jueves, y se me olvidó contarles después a todos el martes, no es necesario que lo envíen, a menos que ustedes quieran tener alguna revisión de su código de colores en particular. Recuerden que yo les voy a hacer una retroalimentación de todos sus IBR, y hay algunos que les pedí que hicieran de nuevo la aplicación práctica. Eso también está considerado dentro del rehacer, ¿ya? Y también está considerado hasta el día 30 del mes de junio. Junto con el correo les voy a enviar una encuesta de satisfacción respecto del curso para ver en qué podemos seguir mejorando y cuáles son los mejores elementos de este curso bajo esta modalidad de estudio. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a todos por su confianza en escoger este estudio inductivo, y que tengan una muy buena noche y muy buena semana. Yo quería preguntar algo. Yo Perdón. también. Ya, No, Jenny primero. me quedé a lo mejor sin información, Alex, pero ¿va a continuar de alguna forma el estudio? ¿Se va Vamos a hacer, a revisar? vamos a hacer en el segundo semestre también un estudio. No tengo claro de si vamos a hacer otro estudio inductivo de más libros, si vamos a hacer un estudio de algún libro en particular o un libro o una temática en particular. Eso va a estar en la encuesta de satisfacción también para considerar sus intereses y su también disponibilidad de tiempo. ¿Y eso cuándo partiría, Alex? Segundo semestre, yo creo que agosto, septiembre, por ahí. Y también tendría una duración aproximada de 1 mes y medio, 2 meses, no más allá de eso. Súper. Gracias. Nikos. Ya, yo iba a preguntar lo mismo que la Jenny, o sea, ansioso de seguir. Quiero agradecer a ti principalmente, que es un cargo, y porque es un trabajo extra, es una milla extra. Te agradezco, te bendigo. Amén. Y vamos a estar orando por ti, y agradezco a todos mis hermanos que a mí yo no sé, pero a mí me encanta eso. Yo eso considero iglesia,
juntarnos y conversar del Señor a mí me apasiona, me encanta, o sea, yo creo que lo que más me gusta en esta vida es eso, o sea, conversación. Igual me gusta adorar, pero no es lo mismo para mí. Más me gusta hablar de él, pero es una forma de adoración igual, es una Sí. forma de adoración igual. Amén. Le quiero agradecer a todos, los amo en el nombre de nuestro Señor y nada más. Estamos aquí, si alguien necesita algo, me quiere pegar una llamadita, si quiere conversar conmigo, cualquier cosa. Ir a tomar Soy, once a tu casa. Un sí, boleto a Grecia. sí, estoy dispuesto y nada, como hermanos en Cristo, pero hermanos de verdad y no son palabras de viento, son palabras del corazón. Amén. Eso. Gracias, Muchas gracias, Nico. gracias, Alex. Gracias, Nico, te pasaste. Gracias, Alex. Que Dios No te hay problema. bendiga, amigo. Te amamos. Sí, mencionar también que le damos gracias también a los pastores que nos dieron la autorización y la venia para brindar Y a este cada curso, profesor. Sí. y a cada uno de los profes también que estuvo enseñando e impartiendo. Ahora sí, nos despedimos. ¿Te muteaste? Quedaste sin audio. Ahí sí. Ahora Te sí. muteaste solo, te muteaste solo. Me muteé solo, sí. Ahora sí, que estén muy bien, dejamos de grabar y nos vemos bueno, no nos vemos más hasta el jueves.